Ixalan. 300 escalones bajo el sol. De Pachatupa a Orazca, Ixalan arde. Huatli dirige un grupo de guerreros desesperados que intentan convocar a la única fuerza que puede desafiar a los invasores. Ahora, las selvas alrededor de Orazca ardían, un anillo de fuego tan caliente que los bordes dorados de la ciudad burbujearon y se derritieron, hundiéndose en sus cimientos, fluyendo hacia la tierra quemada. La oscuridad iluminó el rubí de las titánicas y sinuosas enredaderas mecánicas que se precipitaron desde algún lugar por encima de las nubes acre. Un relámpago carmesí arañó el cielo, perseguido segundos después por un trueno en auge. El dosel se balanceó y se sacudió. Temblando con el viento cálido, los árboles, podridos de adentro hacia afuera, explotaron cuando las llamas los alcanzaron. Huatli, sola, estaba de pie sobre el templo alado de Orazca, con las manos presionadas contra su pecho, jadeando, esperando. Una espera horrible y agonizante. La bilis y el ahogo subiendo por su garganta. Espera. Inti, ¿estaba vivo? ¿Su compañía y los auxiliares sostuvieron los pasos? No podía mirar hacia abajo, solo podía mantener los ojos en el horizonte, esperando. Era imposible escuchar nada más que los latidos de su propio corazón, su propia respiración y el rugido del fuego. A su alrededor, en todos los puntos de la brújula, la oscuridad se cernía sobre el plano. La única luz era el fuego. Las selvas alrededor de Orazca ardieron. Ixalan ardió. Horas antes. Las puertas eran robustas, construidas hace milenios para defender este santuario interior tan sagrado con barricadas, las cuales no se romperían. Los soldados murmuradores, oración, el olor rancio a sudor, desechos, madera quemada, carne quemada, metal quemado. El aire dolía al respirar. Alguien encontró e incendió una antorcha mientras otros buscaban a tientas sus luces, susurrando las oraciones necesarias para que Kinjali les diera vida. La luz inundó el oscuro salón, revelando una larga cámara columnar tallada en murales. El oro embellecía cada superficie, bruñida y brillante. Casi un centenar de soldados, la mayoría del Imperio del Sol junto con un puñado de auxiliares de la costa corsaria, Torrezón y los archipiélagos intermedios. Todos llenaron el espacio, agotados. Se ocuparon de tareas apremiantes. Reemplazar las armas desgastadas por la batalla, quitarse las armaduras inútiles, limpiarse el hollín, la sangre y el aceite. Un sacerdote ungió a una fila de soldados, silenciosos y canosos, pidiéndoles que regresaran al abrazo de Ixali. Guerreros de rostro sombrío siguieron al sacerdote. Macahuitls, listos para el asalto en caso de que alguno de los moribundos se volviera. La sangre seca manchó las manos de Huatli, y no pudo evitar que temblaran. Ella necesitaba agua, necesitaba estar limpia. Ella tenía una cantimplora. La alcanzó y la encontró vacía. Una conmoción gritando desde la puerta atrancada. Un rugido afuera, fuerte como una erupción volcánica, y luego un estruendo que sacudió el salón. Del techo cayeron polvo y astillas de yeso, que rebotaron en la armadura de Huatli como piedras de granizo. A su alrededor los soldados se reían, maldecían y murmuraban. «Deberíamos irnos», dijo Inti. Se agachó al lado de Huatli, manchado de hollín, con la cabeza vendada y ensangrentada. «No estoy seguro de que la barricada o este salón aguanten, y tú dejaste caer esto». Presionó el yelmo de Huatli en sus manos. El yelmo del guerrero poeta, el único en todo Ixalan. «¿Dónde está el tuyo?», preguntó Huatli, señalando la cabeza vendada de su prima. «¿En la garganta de algún invasor muerto?», se encogió de hombros Inti. «Hizo su trabajo», le ofreció una mano a Huatli. «Vamos». Huatli se estiró, tomó la mano de Inti y se puso de pie. «Seguramente saldremos de esto», dijo Inti. «Le contarás esta historia al imperio cuando salga el sol». Huatli miró a su primo. Su sonrisa era amplia y cálida, genuina a pesar del peso de la fatiga alrededor de sus ojos, sobre sus hombros. Él confiaba en ella, así que todo iba a estar bien. Ella extendió la mano y tocó su vendaje. «Encuentra un casco», dijo. «Creo que te golpearon demasiado fuerte en la cabeza». Inti se rió y Huatli se unió a él. Detrás de ellos el pasillo tembló. La puerta saltó sobre sus grandes goznes cuando algo enorme se estrelló contra ella. «¿Cuánto falta para el amanecer?», preguntó Inti, mirando hacia la puerta. «Horas», dijo Huatli. «Si es que llega hoy. Esperemos». «Muy bien», asintió Huatli. «Pero también toca luchar». «Poeta guerrero». Una voz elegante, áspera por el humo. Mabren Fane, el delgado y patricio líder de los auxiliares, salió de la oscuridad. Flanqueado por un puñado de sus paladines de la legión, entrecerró los ojos contra la dura luz de las piedras Kinjali de los soldados del Imperio del Sol. Huatli podía ver su piel humeante donde la luz lo golpeaba,
Las piedras proyectaban una especie de luz abrasadora, más dura que el día. Ella levantó una mano para bloquear la suya. «Gracias», dijo Mayburn, cepillándose la piel quemada y seca como el papel de sus pómulos afilados. «Bien, ¿ahora qué?» Whatley se encogió de hombros. «Ah, mi tipo favorito de poeta», dijo Mayburn, «el que deja hablar al silencio». Whatley se acercó a él con su lanza corta. «Cuidado, colonizador», dijo. «Puedo pensar en silencios más profundos todavía». «Bien», dijo Mayburn. «Déjame intentarlo de nuevo. Te pido disculpas». Extendió la mano. Lentamente, Whatley no titubeó. El vampiro enarcó una ceja, miró la punta, luego su mano y luego apartó la punta de la lanza. Se aclaró la garganta. «¿Qué hacemos ahora?» «Ahora, nada», dijo Whatley. «¿Nada?» Whatley asintió. «Los pirexianos saben que estamos aquí. Vendrán más para rodearnos. Los dejaremos». «¿Atraparnos aquí era parte de tu plan?» «Al cazar a una gran bestia», dijo Whatley. «El cebo es necesario». Ella bajó su cabeza. «Cebo», olfateó Mayburn. «Asegúrate de que la trampa no se cierre sobre nosotros también, guerrero poeta». Whatley lo dejó irse con una última palabra. Los últimos de sus soldados desfilaron, vigilando con cautela las espaldas de Mayburn y sus vampiros. La luz se fue con ellos, desvaneciéndose hasta que Whatley descubrió su adorno. La cálida luz de Kinjali creció, pero nunca floreció más allá de un pequeño estanque. Estaba sola con su aliento. La puerta retumbó, se sacudió. Las antiguas bisagras crujieron. Un barril cayó de la barricada y se abrió cuando golpeó el suelo. El maíz estropeado se derramó, retorciéndose con formas oscuras. «Espera», susurró Whatley. Una oración en una sola palabra. Dio media vuelta y se apresuró a salir de la puerta, apresurándose a atrapar al resto de su fuerza, un pequeño rescoldo de luz en una gran y total oscuridad. Días antes, la invasión llegó a Ixalan, presagiada por sutiles advertencias ignoradas por las grandes potencias que disputaban el viejo continente. La guerra ya rugía. La sutileza fue una de las primeras bajas. El Imperio del Sol había expulsado a la Legión del Crepúsculo de la ciudad dorada de Orazca. Envalentonadas, las fuerzas imperiales persiguieron a las fuerzas expedicionarias de la Legión, derrotadas hasta la Costa del Sol. Ahí, en la Bahía de la Reina, el imperio se encontró con una constelación de imponentes fortalezas achaparradas. 2 estaban agazapados en tierra firme, y un tercero se cernía sobre una isla barrera en la desembocadura de la bahía. Este era Miraldanor. La Legión había repartido la tierra del Imperio del Sol, y le había puesto el nombre de su reina. Esto no pudo soportar. El emperador ordenó arrasar estas fortalezas. Miles de valientes soldados asaltaron los oscuros muros de piedra de la fortaleza Leor. El centro de las 3 fortalezas, los defensores, aguantaron meses. El Imperio del Sol tenía poca experiencia en la guerra de asedio, pero cayeron antes de fin de año. El imperio avanzó, tomó a Leor y dividió las fuerzas de la Legión de la Bahía de la Reina por la mitad. Una victoria triunfal para el imperio, pero el verdadero premio estaba anclado en el puerto de Leor. Barcos, fragatas de aguas azules que los defensores no podían quemar por completo, y el Imperio del Sol, firmemente atrincherado y con los fuertes restantes de la Legión rodeados. Realizó nueva ingeniería inversa de las naves. El emperador, ante la adulación de sus súbditos en Pachatupa, declaró un nuevo objetivo. Construirían sus propios grandes barcos, cruzarían el océano y devolverían a la Legión el miedo que aquellos austeros caballeros habían traído a Ixalan. Comenzó un gran trabajo. Grandes bosques cayeron cuando nuevos carpinteros se apresuraron a cumplir con las demandas del emperador. Los jóvenes del Imperio del Sol viajaron a los ríos, lagos y costas de Ixalan para aprender los caminos de las mareas, los vientos y las estrellas. Los veteranos, endurecidos de las campañas de consolidación del imperio y las expediciones a Orazca, regresaron a sus ciudades para reclutar más para sus filas. Los manipuladores y rompedores de Quetzacama se adentraron en las selvas, los territorios de reproducción y las reservas para encontrar las monturas de caballería adecuadas. El imperio zumbaba con energía y entusiasmo. Se acercaba la conquista, la guerra por la gloria. Incluso entonces, la invasión ya estaba en marcha. En algún lugar de tierras desconocidas, o en los grandes remolinos que giran sobre vastas extensiones de océano vacío, se manifestaron las señales de invasión, símbolos extraños vislumbrados en alineaciones momentáneas por marineros y campesinos solitarios, demasiado asustados para entender lo que vieron. Un lago hirviendo, un acre de peces muertos dispuestos en un círculo perfecto y dividido en 2 por una línea recta, un árbol que llora aceite negro, una nube roja, demorándose y desafiando al viento.
Ixalan se agitó, y Torresón retumbó, y los archipiélagos alrededor de la ciudad flotante de alto y seco quedaron en silencio, y nadie miró hacia arriba para ver el cielo abrirse una mañana húmeda en la Costa del Sol, revelando una horrible y colosal rama de metal del rompemundos, el árbol de la invasión, cayendo de un ojo de huracán rojo como una herida. Los pirexianos llegaron a Ixalan y terminaron la guerra del emperador en su cuna. En su lugar había un terror mayor. El sol triple se puso y no volvió a salir, oscurecido por nubes tan oscuras como la tinta, y la hora más oscura de la esperanza cayó estrangulada en las arenas de la otrora costa dorada de Ixalan. Huatli se cuadró en la sala del trono imperial en lo alto de Tocatli, la ciudadela imperial en el corazón de Pachatupa, la ciudad capital del Imperio del Sol. La sala del trono se había convertido en la sala de guerra imperial, un mapa a escala de Ixalan, Torresón, y el mar que separa a los dos continentes dominaba la cámara, impresionante en tamaño y detalle. Los ayudantes y los oficiales orbitaban alrededor de la mesa, empujando pequeños modelos de soldados y quetzacama, moviendo y retirando los modelos finamente elaborados, mientras los corredores resbaladizos por el sudor llegaban para transmitir las noticias de la guerra. Un anillo de piedras blancas rodeaba a Pachatupa, inmóvil, salvo por alguno que otro ajuste hacia adelante. Los pirexianos. Huatli hizo rodar los hombros. Llevaba días en el frente, su cuerpo sintió el costo del despliegue. Necesitaba descansar, no permanecer firmes en uniforme de galas mientras el emperador reunía los informes formales de sus generales. Incluso ahora la vanidad imperial exigía satisfacción. Huatli miró alrededor de la sala de generales, sacerdotes y personal de mando. La mayoría eran hombres y mujeres viejos, embutidos en armaduras hechas a medida para adaptarse a su yo más joven. La vanidad imperial sufría, pensó. Un puñado de la asamblea eran sus contemporáneos, soldados ascendidos por hazañas heroicas realizadas durante la campaña de Orazca, u oficiales que demostraron su valía contra la legión durante la guerra en la jungla que siguió. Lo suficiente como para que la asamblea no se sintiera totalmente desesperada. Juntos esperaron el regreso del emperador desde la plataforma de observación, donde paseaba, seguido por agregados y escribas. La esperanza era preciosa ahora, y cruel. Su ausencia no era un vacío, sino un puñal. Sol arriba, Huatli quería dormir. Extrañaba a Sahéli como extrañaba la luz del día. Huatli cerró los ojos, confiando en que sus piernas la mantendrían de pie. Afuera, el cielo estaba oscuro. Según los cálculos de los sacerdotes, era mediodía, pero la luz estaba oculta detrás de las nubes negras como la tinta. El sol había desaparecido en los primeros días de la invasión, primero asfixiado hasta convertirse en un débil orbe rojo por los incendios forestales que ardían en todos los puntos de la brújula. Ahora, casi apagado hasta un tenue rubor, no solo humo de fuego, sino también alguna otra emisión asquerosa de los invasores. Ceniza cayó. Los sirvientes de palacio de un regimiento corrieron por Tocatli, escobas en mano para barrer la nieve gris, pero sus esfuerzos no fueron suficientes. La ciudadela imperial tomaba la apariencia de una montaña en invierno. Al desaparecer la luz del sol, el aire adquirió un frío profundo y extraño. «¿Dónde está mi armada?», gritó el emperador a Patsequintli III, mientras regresaba a la sala de guerra. «Hay casi 10,000 soldados y marineros al fondo de estos barcos. ¡Encuéntralos!». Hizo un gesto con la mano y envió un escuadrón de escribas y oficiales subalternos a la tarea. Bien por ellos, pensó Huatli. Nunca encontrarían la flota y ahora tenían una excusa para huir a los rincones más alejados del plano. 10,000 soldados, cientos de barcos, murmuró el emperador, acercándose a la mesa. Torresón estaba justo ahí, dijo, golpeando las costas del continente Faximil para enfatizar su declaración. Una colección de barcos en miniatura, tallados por expertos fabricantes de juguetes en Pachatupa abajo, se encontraba en el punto medio entre los dos continentes, la última ubicación conocida de la flota de invasión. Para Huatli, la invasión de Torresón siempre había sido una mala idea. Bajo la apremiante amenaza de los pirexianos rodeando los muros de Pachatupa, lamentar la interrupción de una invasión frente a otra no inspiraba confianza. ¡Su Excelencia! Uno de los comandantes, Caparoctison algo. Huatli no podía recordar su apellido. Habló aclarándose la garganta. Mis aerosaurios voladores están listos para surcar los océanos, pero el tiempo sobre la línea recta... Kinyali rastrea el clima, dijo el emperador. ¿Por qué se detienen tus voladores, Caparocti, cuando deberían estar volando? Hay huracanes severos, Su Excelencia, justo frente a la costa, dijo Caparocti, manteniendo la voz tranquila. El primer asedio de Leor. De ahí recordaba Huatli a Caparocti.
Un emperador que le gritaba no asustaría a Caparocti después de la amarga lucha que soportaron bajo esos muros grises. Estas tormentas son salvajes y antinaturales. Mis aviadores me dicen que los cielos destellan con relámpagos rojos y el viento chisporrotea como navajas. No es una cuestión de voluntad, mi señor. Quieren volar. Es una cuestión de prudencia. ¿Estás dudando? No lo dudo, dijo Caparocti. Deseo defender el imperio contra la pérdida de más soldados antes de encontrarme con el enemigo. El emperador miró fijamente a Caparocti, luego a través de él con la mandíbula flexionada mientras rechinaba las muelas. Whatley sabía que Caparocti tenía razón. Esperó a ver si el emperador estaba de acuerdo. 10,000, susurró el emperador. La furia lo había dejado. Caminó alrededor de la mesa. Sus comandantes y sumos sacerdotes se separaron hasta que pudo llegar a los barcos en miniatura finamente tallados. Su flota del amanecer, destinada a llevar la luz del sol triple a los rincones oscuros y castillos góticos de Torresón. El ceño del emperador se profundizó. ¡El resto de ustedes! ¡Repórtense! Uno por uno, los comandantes y sacerdotes recitaron sus informes, transmitiendo sombrías facturas de carnicería que probablemente ya estaban desactualizadas. Aunque tenían un día como máximo, una docena de pueblos a lo largo de la barrera norte informaron que estaban vacíos, excepto por masas retorcidas de carne y metal fundidos. Una columna de mortíferos y sus manipuladores masacrados. Solo queda un escuadrón de supervivientes para llegar a Pachatupa. Un reducto occidental reducido a cenizas y lagos de petróleo. Una rosa de hierro palpitante en su centro. Enjambres de insectos máquinas zumbando por las junglas. Una docena de muertos, 100 muertos, 1000 muertos. Tanto soldados imperiales como civiles fundidos en armaduras metálicas y cables de amarre. Marchando ante pálidos horrores como marionetas con hilos. Esto no era una guerra, era un colapso, buscando su punto final. Las fuerzas pirexianas, una mezcla de invasores alienígenas reforzados por una masa hirviente de forraje convertido a la fuerza, formaron un anillo de fuego y metal que rodeaba a Pachatupa, acercándose cada vez más, incluso con vuelos de aerosaurios y rapaces veloces que se adelantaban al enemigo que avanzaba. La demora entre el evento y el informe fue tan grande que el imperio no pudo responder con fuerza. Los soldados individuales en el campo dirigían esta guerra, mientras que el emperador rogaba a sus comandantes y generales una guía que no podían darle. La gran fuerza del Imperio del Sol era su tamaño, su logística. Era un brontodonte que aplastaba a sus enemigos con números bien organizados, constantes y abrumadores. Pero un brontodonte no podía luchar contra un enjambre de anafish hambrientos y furiosos, en el pie de atrás. ¿Y tu informe, Whatley?, preguntó el emperador. Tomó modelos de barcos uno por uno de la mesa, dejándolos caer y hacerse añicos en el suelo de piedra pulida. No respondió al áspero crujido de piedra contra piedra. «Mis lanceros siguen siendo la fuerza de la compañía», dijo Whatley. «Estamos listos para derrotar a estos invasores, como lo hace Tilonali con el avance de la noche». «Mi poeta», dijo el emperador. Una pálida sonrisa que resaltaba las arrugas alrededor de sus ojos. Dejó caer otra nave en el suelo. ¿Tienes palabras para los muertos, guerrero poeta? Hay muchas, su excelencia, dijo Whatley. Demasiadas para hablar. ¿Y tus poderes? Dijo el emperador. Tu caminata por los planos, tu magia. ¿Puedes suplicar al sol triple que intervenga en nuestra hora de necesidad? No, dijo Whatley. Pero hay otros que podrían ayudar. El emperador arrancó otro barco del mapa. El modelo final aún no se rompió. Lo sostuvo con ambas manos. ¡Explícate!, ordenó. Whatley salió de la fila de comandantes y se acercó al borde de la mesa del emperador. Ella le hizo una reverencia y luego señaló el mapa. El emperador asintió. Whatley tomó una estatuilla, tallada en forma de guerrero, una de las muchas agrupadas encima de Pachatupa. Caminó en un arco en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la mesa, esquivando los fragmentos de las maquetas de barcos que el emperador había hecho añicos en el suelo. Pachatupa está rodeada, dijo Whatley, señalando el anillo de piedras blancas alrededor de la ciudad modelo. Tenemos agua, armas, soldados. La capital es un puño cerrado, pero está sola. Sin un suministro constante del imperio, Pachatupa morirá de hambre. Necesitamos romper este asedio o alejar a suficientes pirexianos para poder reabrir esas líneas de suministro. Otepec y Astosán son cenizas, dijo Inti. Su voz era un retumbar bajo. La pequeña Pocatli también. Sí, dijo Whatley. Pero aquí en el estado de Itlimoc, el estado de Quetzatl, no hay ciudades, solo tierra, pueblos pequeños. Eso es cierto, dijo Caparocti. Se encogió de hombros. No hemos tenido informes de pirexianos ahí. Granjas, murmuró el emperador. Maíz, calabaza, frijoles,
Pocas personas viven ahí, y la mayoría vino aquí en busca de seguridad detrás de mis muros. No hay nada más que comida. Astuto, Su Excelencia, asintió Watley. La gente de ahí huyó, y los pirexianos lo siguieron hasta aquí. Los invasores no quieren vida, quieren poder. Watley sacó una figura de un dinosaurio de un estante debajo de la mesa, donde se guardaban los modelos de los muertos. Ella lo colocó en Orazca. ¡Por Kinjali!, sonrió Inti. Una amplia sonrisa apareció en su rostro al comprender. Llamaré a los dinosaurios ancianos a Orazca, declaró Watley. Esto alejará al cuerpo principal de los pirexianos de Pachatupa. Sabemos que buscan un gran poder, así que les mostraré un gran poder. Acudirán a él como moscas a los excrementos, lo que debería disminuir su número aquí, permitiéndole romper el cerco de Pachatupa. Un murmullo de sorpresa y aprobación de los generales reunidos resonó en la cámara. Este es un gambito, guerrera poeta, dijo Caparocti. ¿Qué pasa si los pirexianos nos esperan en Orazca? ¿Qué pasa si los ancianos no vienen cuando los llames? Caparocti le hizo un gesto con la mano a los demás generales y comandantes. No podemos prescindir de nuestros soldados y arriesgarnos a que Pachatupa caiga. Los generales murmuraron de nuevo, su aprobación transformándose en preocupación. Solo necesitaría una pequeña fuerza, dijo Watley. Mi compañía de lanceros, voluntarios, los que conocen las selvas al oeste de la capital, los que conocen Orazca. Pero no podemos. ¡Silencio, Caparocti!, susurró el emperador. Tu deseo de proteger el corazón de nuestro imperio es admirable, pero guarda silencio, necesito pensar. La sala se silenció. Todos miraron al emperador, quien se quedó mirando la estatuilla colocada junto a Orazca en el mapa. El emperador sonrió. La vanidad imperial quedó satisfecha. Watley y sus lanceros abandonaron la capital a través de sus distritos ribereños, acompañados por un grupo heterogéneo de auxiliares, voluntarios de regimientos destrozados en la ola inicial de la invasión y prisioneros liberados bajo el mando de Watley. Aproximadamente 100 soldados y la mitad de Quetzacama se escurrieron a lo largo de la orilla del río. El río que bordea Pachatupa alimentaba a la ciudad con agua dulce procedente de vastas cadenas montañosas del interior, que descendía desde Itlimoc para dar vueltas y vueltas a través de llanuras aluviales fuertemente irrigadas. Más allá, el río se desviaba hacia el norte de Pachatupa, donde grandes canales canalizaban el río hacia usos urbanos, lavado, eliminación, energía para los molinos ribereños y ocio. Desde ahí, el río continuaba hacia el mar. La compañía de Watley salió de la ciudad por el lado norte. Al sur los campos ardían con fuego y los atronadores gritos de trompeta de brontodontes y monstruosaurios imperiales. Los cañones resonaron y resonaron. Los informes subieron por las paredes del sur de Pachatupa hacia el cielo negro. Una distracción, un bombardeo furioso y un único intento de romper el cerco pirexiano. Los pirexianos eran enemigos astutos. Una simple finta no llamaría su atención. Para comprar la tapadera de la compañía de Watley para escabullirse de la ciudad sin ser detectado, el ejército imperial necesitaba hacer un gran esfuerzo. Algunos generales expresaron su oposición a este plan, pero el emperador se mantuvo firme. Watley se apresuró a lo largo de la orilla del río cubierta de follaje, abrigado contra el frío sin sol. Quería no pensar en la batalla que se libraba al otro lado de la capital. Todas esas vidas arrojadas al matadero por su esperanza, pero ella los apretó con fuerza. Ella era la conciencia imperial. Era su trabajo recordar este momento, convertir este dolor en historia. Avanzó en la oscuridad, siguiendo el susurro silencioso de los soldados delante de ella, seguido por el sutil tintineo de los soldados detrás de ella. La tierra debajo estaba fangosa y apestaba a humo y lluvia. El ancho río a su derecha, silencioso, a pesar de su tamaño. La posibilidad de pirexianos en la orilla opuesta. La tensión de sus músculos, la horrible espera de que la jungla oscura estallara en máquinas que zumbaban y gritaban. Watley extrañaba a Saheeli. Quería caminar junto a este río con su amor. Quería sentarse con ella en la costa, en la blanca arena. Quería estar con ella en el corazón del verde de la jungla en cualquier lugar, bajo la luz poniente de Ixali, y besarla. En cambio, informes de cañón en la distancia. Un cuerpo hinchado en el río, flotando lentamente con la corriente, pálido. Un vampiro acechando detrás de ella. ¿Qué quieres, Maybren?, Watley preguntó, susurrando. Miró hacia atrás para asegurarse de que era él, feliz de ver que el delgado paladín blanco parecía tan fatigado e incómodo con su armadura como ella se sentía con la suya. Quiero agradecerles esta oportunidad, dijo Maybren. Caminaba con una gracia asombrosa. Su visión, a diferencia de la de Watley, no se vio afectada por esa noche penumbral. Mis paladines y yo encontramos que languidecer en tus mazmorras imperiales es bastante desalentador. Prefiero mucho más una oportunidad de martirio. No tengo planes de morir hoy, Maybren, dijo Watley. Ni un deseo de gloria.
Hago lo que hago por la gente del imperio. Nadie planea morir, dijo Maybrand. Pero la muerte tiene sus propios planes. De todos modos, quería llamar tu atención sobre nuestro trato. ¿Tenemos un trato? Mis compatriotas y yo quedamos bajo tu mando para esta expedición, dijo Maybrand. No se nos prometió nada específico como recompensa. Ya no languidecen en una celda imperial, dijo Whatley. Esa será tu recompensa. Estaba pensando en algo más concreto, dijo Maybrand. Libertad. Whatley se detuvo. Maybrand se detuvo. El resto de la línea de soldados continuó separándose alrededor de ellos dos como el agua fluyendo alrededor de las rocas en un río. Inti se acercó y se detuvo con ellos. Los vampiros quieren ser liberados después de que tengamos éxito, le dijo Whatley a su primo. ¿Qué opinas? Yo los mataría aquí mismo, dijo Inti. Pero podemos usar sus espadas hasta que los invasores se encarguen de ellas por nosotros. Puedo entenderte, ¿sabes? Dijo Maybrand. Hablo tu idioma. Inti se encogió de hombros. Hablé despacio para que pudieras entender, dijo. Se volvió hacia Whatley. Tú decides, prima. Maybrand era un aristócrata. Whatley, en su papel de guerrero poeta, entendió a los aristócratas. Los imperiales, opulentos y la nobleza fría de Torrezón eran iguales en un aspecto. No mendigaban, aun cuando lo hacían. Nunca hicimos un trato, dijo Whatley. Hablaremos de lo que sucede después. Maybrand hizo una referencia, sumergiéndose lo suficientemente profundo como para que Whatley pusiera los ojos en el blanco ante el obvio sarcasmo. Ella comenzó a caminar de nuevo. Inti empujó a Maybrand hacia adelante, y los dos se alinearon detrás de ella, marchando con la compañía de lanceros auxiliares hasta Orazca. Whatley y su compañía llegaron a Orazca en la mañana señalada. Una lluvia acre cayó sobre la ciudad dorada, haciendo crecer sus cascadas en torrentes oscuros y furiosos. Gran parte del follaje que había reverdecido la ciudad ahora estaba muerto, ahogado por una podredumbre negra marchita. La joya de la corona del imperio, reducida a un cráter húmedo. Movimiento a la derecha, conmoción amortiguada. Soldados tendidos boca abajo sobre la tierra mojada, moviéndose para dar impulso a un pequeño grupo de exploradores cubiertos de barro que regresaban de su expedición a la ciudad. «Poeta guerrera», susurró la líder exploradora cuando llegó a Whatley. «Tenemos una ruta al templo. Temilo aquí», dijo, señalando a uno de los hombres delgados y morenos que se acercaron a ella. «Ha estado de guarnición en Orazca desde el comienzo de la invasión». «Poeta», dijo Temilo, también saludando. «Alabo a Kinjali por ti y tus lanceros. Pensamos que estábamos solos contra estos monstruos». «¿Tienes agua?» Whatley le ofreció a Temilo su propia cantimplora. «Esta noche es aterradora solo, pero el amanecer se acerca y trae amigos. Tu informe. Los pirexianos deambulan por la ciudad», dijo Temilo. Tomó un largo sorbo de agua, tapó la cantimplora y luego se la devolvió a Whatley. «Es peligroso estar afuera. Tenemos una guarnición en lo profundo del corazón del distrito ritual, cerca del templo al lado. Necesito llegar a la cámara de recitación ahí», dijo Whatley, señalando el gran templo. «¿Hay alguna ruta? ¿Teníamos un puesto de observación ahí?» Temilo negó con la cabeza. «Pero nadie ha sabido nada de ellos durante días, y ninguno de nosotros ha tratado de llegar hasta ahí, demasiado expuesto». El templo al lado era un gran monumento, construido en épocas pasadas por orden del Imperio del Sol. El templo era un testimonio del poder imperial y la gloria del Sol Triple, perdido y olvidado después de que la codicia imperial hiciera que Orazca fuera despojado del imperio. El templo al lado fue alterado por los heraldos del río. Ahora, una vez más, bajo el dominio del Imperio del Sol, el templo presentaba aspectos de ambas culturas. «La única ruta hacia la cima son los 300 escalones», dijo Temilo. «Hay pasajes internos que te llevarán a ellos. Los diseñadores se aseguraron de que nadie se acercara a la parte superior del templo. Pudiera hacerlo sin estar expuesto a la luz del Sol Triple». «Sobresaliente», murmuró Inti, sarcástico. «Construido en una época más honesta», coincidió Whatley. «Gracias por tu informe, Temilo. ¿Puedes llevarnos a tu guarnición?» «Sí, pero debemos movernos rápido», dijo Temilo. «No es nada seguro aquí afuera». «Correcto», dijo Whatley. Se incorporó y miró a sus lanceros. Con una ola, su compañía y su quetzacama se pusieron de pie. Un segundo gesto brusco los envió hacia la ciudad. La compañía se estiró en columna, con las armas listas, y serpenteó por los bulevares dorados de Orazca. Excepto por el sonido distante del agua que caía y el repiqueteo de su columna apresurada, Orazca estaba en silencio. Un destello rojo iluminó el cielo. Un rugido partió el coro de la cascada, rompiendo el suave retumbar que cubría la ciudad. Era un sonido terrible, no el bramido natural de un quetzacama, sino algo más grande que el sonido. Whatley tropezó, agachándose para ponerse a cubierto junto con el resto de sus soldados mientras miraban al cielo.
asombrados por la telaraña de rayos rojos que se extendía a través de las nubes hirvientes durante el largo momento del rugido. No fueron una compañía de lanceros veteranos, sino animales aterrorizados, humanos humillados ante la presencia de un dios. En el horizonte frente a ellos, en el borde del cuenco en el que se construyó Orazca, se encontraba Etali, uno de los dinosaurios mayores. Era enorme. Una criatura de magnitudes más grandes que el monstruosaurio más grande, o incluso que el Fauces pavorosas. Estar en su proximidad era agazaparse bajo un antiguo rey. Presenciar una montaña de dientes y escamas caminando, rugiendo, triunfante. Mirar fijamente su silueta era difícil. El ojo obligado a capturar una imagen que uno apenas podía sostener. El Quetzacama de la compañía de Huatli se revolvió contra sus ataduras, se liberó y arrojó a sus manejadores a un lado. Con los ojos en blanco, muchos huyeron a la ciudad. Nubes negras como la tinta brotaron del núcleo de Etali. Sus pulmones se convirtieron en motores que escupían truenos entre sus costillas. Un relámpago rojo ondeó en la brillante columna de metal del anciano dinosaurio, pulsando con el ritmo de un latido del corazón, aumentando su cadencia mientras Etali retrocedía para rugir, convirtiéndose en un destello que cubrió el plano en un día carmesí. Su rugido obligó a la compañía de Huatli a ponerse de rodillas, con las manos sobre los oídos, sus propios gritos sofocados por el grito de Etali. Etali era la tormenta. Los pirexianos habían convertido al dinosaurio anciano, torciendo esta encarnación de Ixalan para su propio propósito horrible. Huatli se arrodilló, con las palmas de las manos sobre la fría calle dorada. No había nada más allá de este miedo. El risco sobre el que se encontraba Etali bullía de movimiento. Más pirexianos, más tropas terrestres y mayores horrores, empequeñecidos por el tamaño del dinosaurio mayor que ahora comandaban. La compañía de Huatli y los auxiliares echaron a correr, siguiendo a Temilo hacia la guarnición. Huatli se demoró un momento, buscando alguna esperanza de Etali en la criatura que ocupaba el cuerpo del anciano. La gran y primitiva tormenta vomitó nubes asfixiantes que se alzaron como yunques. No quedaba nada de Ixalan en él. Huatli esbozó una oración a Tilonali, a Kinjali y a Ixali. Luego subieron al último de su compañía, apresurándose por delante de los pirexianos que avanzaban. La compañía y los auxiliares de Huatli se refugiaron en la guarnición de Temilo con el resto de los asediados defensores de Orazca durante días. Aunque oscuros, los pasillos interiores estaban secos y seguros. Los pirexianos aún no habían encontrado su camino hacia el interior. Huatli, Inti, Mabren y Temilo estaban solos en el vestíbulo de entrada ante la puerta con barricadas. Llevaban pequeñas antorchas que ardían tenuemente. Después de 2 días en la oscuridad casi total, una antorcha fuerte era demasiado. «Han dejado de probar la puerta», dijo Inti. «Por supuesto que saben que todavía estamos aquí», agregó Mabren. «Entonces, ¿por qué se detuvieron?», Inti respondió. «Puede haber otros focos de sobrevivientes», dijo Temilo susurrando. «Recibimos una advertencia de la invasión desde la costa. La guardia de la ciudad almacenó armas, comida, agua. Había otras guarniciones». Temilo se apagó. «Las probabilidades están en contra de esa esperanza. Sobrevivientes. La palabra era una marca de muerte. No defensores, no soldados, sino sobrevivientes. Huatli sabía que el lenguaje era un arma del corazón y la mente. Como el hierro se moldea en una espada, las palabras afiladas se convierten en retórica. Imaginarse a sí mismos como supervivientes ahora era cincelar el destino en piedra. Huatli no podía hacer eso. «Temilo», dijo Huatli, interrumpiendo la espiral fatal que se gestaba entre los 3 hombres. «¿Dijiste que hay otras formas de llegar a la cima del templo al lado?» «Bueno, no hasta la cima», dijo Temilo. «Pero hay pasajes al nivel medio, las cámaras de los sacerdotes». «Ah, bastante bien», dijo Huatli, asintiendo. «Inti, Mabren, llamen a los soldados. Ya nos hemos escondido suficiente». «Pero los pirexianos controlan la ciudad», dijo Temilo. «Tú viste a Etali». «¿Y acaso nos controlan?», dijo Huatli. Miró a Inti, quien negó con la cabeza. Llegó a Mabren, quien después de un momento hizo lo mismo. «No, entonces nos llevarás a las cámaras de los sacerdotes», dijo Huatli, dirigiéndose a Temilo. «Entonces lucharemos hasta la cima e invocaremos a los ancianos. Entonces veremos el destino futuro que le depara a nuestro plano». «¿Y si están convertidos?», preguntó Inti, sin dudar. No, su prima no dudaría de él. Pero ¿cómo lo haría un curandero o un soldado? Solo por claridad para planificar una respuesta para lograr un objetivo. «Entonces Ixalan está perdido», dijo Huatli. «Seremos los primeros en conocer el final». Inti apretó los labios y asintió con determinación. Temilo cerró los ojos y susurró una oración. Mabren sonrió, mostrando sus colmillos.
Cubrirás este imperio con la muerte, dijo Mabren, pero tal vez también con la gloria. Inti, prepara mi compañía, dijo Wattley. Mabren, despierta a tus paladines. Haz que le recen a tu Dios. Somos nosotros contra los invasores. Enfrentémonos juntos a este enemigo antes de que volvamos nuestras espadas unos contra otros. Sí, poeta, dijo Mabren. Hizo una reverencia y luego se deslizó en la oscuridad. Con un breve asentimiento, Inti lo siguió, seguido de Temilo. Sola, Wattley finalmente dejó escapar el tembloroso aliento que había estado conteniendo. Mantuvo sus oraciones, las necesitaría en las próximas horas. En cambio pensó en Saheeli, en lo brillante que era, y siguió a los demás en la oscuridad. Había 300 escalones más allá del arco en el centro del templo alado hasta la cámara de recitación en su cumbre. Un número sagrado, 100 pasos para cada aspecto del sol triple. Había un número incontable antes, un número sin orden ni sentido, para representar el plano sin orden ni sentido ante la gracia del sol trino. 300 pasos entre ahora y el destino. La compañía de lanceros de Wattley se apresuró a formar una línea defensiva en el arco. Dispusieron sus escudos y lanzas en un muro erizado, apuntando hacia la ciudad de abajo. «¡Cubriremos la puerta!», bramó Inti por encima del sonido del viento. «Es un punto de estrangulamiento. Sus números estarán a la altura de los nuestros». «Pero inagotable», agregó Mabren. «Date prisa, poeta. Creo en la salvación de la muerte, pero ninguno de nosotros quiere encontrarla aquí». El pequeño escuadrón de paladines de la Legión y seguidores humanos de Mabren vestía una variopinta armadura y armas, todo lo que conservaban de su captura inicial, complementado con el equipo antiguo que les concedió la armería imperial. No obstante, los torresones se comportaron con determinación. «Bien», dijo Wattley. «Primo, mi compañía es tuya». «Mabren», gritó Wattley, para hacerse oír por encima del viento creciente. «Este es mi trato», dijo, señalando el arco y los pirexianos debajo. Mabren agitó su espada, se inclinó y luego ordenó a sus hombres que se colocaran en la línea. Los soldados del Imperio del Sol y la Legión se pararon hombro con hombro cuando la lluvia comenzó a caer. Lento al principio, luego constante. Un relámpago rojo atravesó el cielo, iluminando la masa de carne y máquina que se retorcía alrededor de la base del imperio. Las calles oscuras de Orazca estaban repletas de pirexianos. Los convertidos que se movían en hordas que fluían como agua lenta, y los puros que caminaban sobre ellos, sus siluetas alienígenas tomando la forma de demonios, pesadillas y armas. De uno en uno, de a dos en dos, comenzaron a subir los escalones más bajos del templo, notando a los soldados dispuestos en su punto medio. Siguió una inundación. Quetzacamas mecanizados, trompeteando y bramando a las cosas más pequeñas que correteaban alrededor y encima de ellos, subían pesadamente los escalones. Filas de desdichados convertidos marchaban detrás en apretadas columnas, ordenados a pesar de sus desordenados uniformes y armas. Entre ellos, las elegantes bestias de color cobre de otros lugares caminaban con largas patas de insecto. Más allá, en la oscura distancia, imponentes monstruosidades pirexianas avanzaban pesadamente por la ciudad. Sus siluetas humanoides eran una burla de la humanidad. Cerca y lejos, solo había perdición. Wattley susurró una oración de acero a sus aliados, se dio la vuelta y comenzó a ascender, dejando atrás los sonidos de máquinas y gritos humanos, el sonido de las espadas y la guerra. Hace tiempo. ¿Por qué luchar contra lo que no puedes vencer? Una pregunta para un poeta, formulada por un ingeniero. Mientras las dos yacían despiertas en las horas previas al amanecer, en la mañana antes de partir. «¿Qué quieres decir?», preguntó Wattley. Estaba distraída por el cabello oscuro de Saheeli, cómo se sentía entre sus dedos, como la seda fina. Resolvió recordar esto, comprometer este momento con su propia historia. «Es una pregunta simple», dijo Saheeli. «Sé que debemos. No quiero morir. No quiero que mueras. Pero hay una pequeña parte de mí que solo quiere... ¿abandonar?» «Descansa», dijo Saheeli. «No quiero rendirme. Solo quiero dejar de luchar. Deja que termine, porque entonces se terminará. El miedo, el dolor, la preocupación. Se siente como si estuviéramos tratando de detener el final de todo. El final de nuestros planos, el multiverso, todo. Me temo que no podemos y luego moriremos. Y algo terrible tomará nuestro lugar». Los pájaros matutinos afuera habían comenzado su canto, largos gritos en la distancia que hablaban de un amanecer húmedo. La voz de Saheeli era un suave suspiro contra su pecho, poco más que un susurro. Wattley apretó los labios contra la cabeza de Saheeli y la besó. «¿Quieres mi respuesta?», preguntó Wattley. «Creo que eres la única persona que puede responder a esto», dijo Saheeli asintiendo. «Muéstrame el amanecer, Wattley». «Había un poeta guerrero antes que yo», dijo Wattley.
Yolotzin, quien llevó el título hace siglos. Su vida fue de dolor. Nació en una familia en un pequeño pueblo lejos de Pachatupa, durante una época en que el imperio era joven y hambriento. Aún no un imperio, pero uno en el pueblo de Yolotzin fue conquistado y su familia asesinada. La llevaron de regreso a la capital porque sabía hablar nuestro idioma y su voz era hermosa. Al llegar a la edad adulta, se le otorgó el título de guerrero poeta por el emperador. Sahili se acercó más a Huatli, su respiración se hizo más lenta. Yolotzin fue una poeta brillante, su lírica precisa y suave, y para su vida fue la conciencia imperial. Huatli volvió a besar la cabeza de Sahili, apoyando los labios en su cabello. La historia terminaría, el sol saldría y ella se iría. ¿Por qué ella serviría al imperio?, preguntó Sahili. Por venganza, dijo Huatli. Una larga venganza. Cuando murió Yolotzin, el imperio se lamentó. Las lágrimas llenaron las calles, inundándolas como lluvia después de una tormenta. Se decía que el emperador deambulaba por los salones de Tocatli, su voz reducida a un gemido mientras buscaba el fantasma de Yolotzin para ruego. Solo una estrofa más. La habitación, a oscuras, comenzaba a tornarse gris. El sol estaba saliendo. Amanecer convirtiéndose en mañana. Ella vivió en el fin del mundo, dijo Huatli. Luego, a través de él, lo que enfrentamos no es diferente de lo que ella enfrentó. Un enemigo poderoso que tiene la intención de conquistar, acabar con todo y reescribir la realidad. Nuestro deber es vivir a través de ella, rechazar diariamente la desesperación y si morimos, llévate el corazón de nuestro asesino con nosotros. Al igual que Yolotzin, no podemos detener esto, solo podemos sobrevivir a ello. Una cálida luz se deslizó a través de las cortinas corridas de las habitaciones de Huatli. A los cantos de pájaros afuera se unieron ahora los lejanos pero persistentes sonidos de las calles matutinas de Pachatupa al despertar. Te amo. Nunca te mentiré. Creo que hablé con la guerrera de ahí, dijo Sahili, levantándose. Apoyó la cabeza en la mano y apoyó el codo en las almohadas. Miró el día y luego volvió a mirar a Huatli, con una suave sonrisa en el rostro. Quiero hablar con el poeta. Dime que va a estar bien. Era una mentira decir que todo estaría bien, pero los ojos de Sahili estaban muy abiertos y la mañana era cálida. Y este era el último momento para las dos, el último momento antes del final. Huatli se acercó a Sahili, le pasó los dedos por el cabello y lo atrajo hacia sí. Se besaron, para siempre. Cuando se separaron, Huatli tomó la mejilla de Sahili con lágrimas en los ojos. Todo va a estar bien, dijo Huatli. Ahora. La tormenta rugía, un huracán que odiaba y se arremolinaba de hambre, granizo, lluvia oscura y relámpagos rojos. Etali debe haber llegado a la ciudad. Huatli solo había mirado hacia atrás una vez durante su ascenso para ver que los soldados defendían la puerta. Lo hicieron contra una pared de carne y máquina que se retorcía, demasiado grande para pasar la estrecha entrada. Huatli se agarró a los bordes del altar y rezó una oración por tiempo antes de la recitación. Es hora de que su pequeña compañía mantenga la puerta. Tiempo contra la inminente llegada de Etali. Tiempo para otra mañana. Solo un momento más en este plano. Huatli invocó su voz. Cerró los ojos. El muro del huracán se cernía sobre ella. Y todo lo que había fuera se redujo nada más que al aullido del viento. Un viento de ruina, el sonido del final. Huatli le habló al huracán. Le habló a la muerte, al apetito del depredador, al océano embravecido, a toda calamidad y al amanecer. Les contó sobre todo su hermano el huracán, cómo les fue arrebatado y vuelto contra ellos, y cómo Ixalan necesitaba la muerte, necesitaba el hambre, el mar, el terror y el amanecer para enfrentarse a su enemigo mayor, el final. Su respuesta fue el silencio. La tormenta vaciló. Huatli abrió los ojos para ver el viento rojo arremolinándose afuera, calmante. La poeta guerrero se alejó del altar, caminó hacia la puerta que salía de la cámara de recitación, para pararse en la parte superior de los 300 escalones y contemplar Orazca y la batalla que se desarrollaba debajo. La compañía de Huatli todavía se mantuvo, su línea fortificada por un muro de cadáveres pirexianos. Ante ellos se alzaba Etali, detenida solo una terraza más abajo, casi sobre la puerta. El anciano había estado escalando el templo al lado, abriéndose paso a garras por los niveles inferiores sobre los cuerpos que se elevaban de sus propios aliados cuando se congeló. Un relámpago onduló a través de las espinas de metal de la aleta trasera de la deidad corrupta, chisporroteando, fallando. Los pirexianos siguieron luchando, pero se vieron obligados a rodear al mayor, resbalando y gateando para trepar sobre los cuerpos de sus camaradas caídos, encontrándose con las largas lanzas de la compañía cuando coronaban el montículo.
Asesinados, volvieron a caer por la pendiente, atravesando las oleadas de monstruosidades que le siguieron. Rayos de luz solar iluminaron la sombría escena, tan brillantes que Whatley se estremeció y levantó una mano para cubrirse los ojos. ¡La luz! Whatley miró hacia el cielo y la luz se abrió. Pasó justo cuando la silueta titánica de Cetalpa, el anciano del amanecer, atravesó el huracán de Etali y se precipitó hacia la tierra. Las alas de Cetalpa se abrieron más que el horizonte, o al menos así pareció. Su grito desterró la noche. El amanecer llegó con furia, golpeando primero las garras de Etali, envolviéndolo en sus alas. Sus poderosas fauces se cerraron alrededor del cuello de Etali. El templo alado tembló con el impacto y una onda expansiva estalló a través de su cara, dispersando a cientos de pirexianos, enviándolos por los escalones y terrazas. La compañía de Whatley retrocedió tambaleándose, pero estaba protegida de lo peor de la explosión. Se recuperaron en unos momentos y tomaron sus posiciones defensivas. El amanecer de Cetalpa pudo haber sido silencioso, o como el primer gruñido de Etali, pudo haber sido tan fuerte como para que Whatley no pudiera escuchar nada, pero los rugidos gemelos que se elevaban alrededor de la base del templo abrieron el día. Whatley corrió a una plataforma de observación cercana, una terraza de observación donde los sacerdotes podían elevar tributos al sol triple a la vista de las personas que caminaban por las calles de Orazca. Desde aquí, podía mirar hacia las calles de la ciudad dorada. Otro río ahogó los bulevares y las plazas. Quetzalcama sin moverse. Poderosas criaturas de todas las formas y tamaños, carnívoros, herbívoros y omnívoros, cargando juntos contra los asediados pirexianos. Moviéndose con ellos estaba Tétzimo, la muerte misma, cubierta de púas y espinas que temblaban y se lanzaban en gruesas ráfagas hacia los pirexianos en retirada. Los rezagados fueron arrastrados por el avance pesado de los lugartenientes de Tétzimoc, Quetzalcama blindados, cuyas colas de mazo aplastaron el metal y apartaron las filas de legionarios pirexianos. Otro rugido llamó la atención de Whatley. Se giró para mirar a través de la ciudad para ver a Galta de pie, ahorcajada sobre un templo distante, bramando un desafío a los imponentes pirexianos que acechaban la ciudad. Estos gigantes portaban armas hechas de metal viviente que gritaba. Cayeron sobre ella, sus espadas cantando, y ella saltó a su encuentro, furia contra furia. Galta derribó a uno, apartando su espada para cerrar sus fauces alrededor de su abdomen, desgarrando sus tendones y su tronco de metal. Otro se acercó por detrás, con el arma levantada sobre su cabeza perdida en la nube, a punto de golpear, cuando un geyser de agua humeante estalló debajo de él. La explosión columnar ocultó una forma oscura en su centro. Nezahal, el anciano de las mareas. Nezahal envolvió al gigante desde las piernas hasta las muñecas, enroscando su largo cuerpo en forma de látigo alrededor de la criatura, aplastándola bajo un océano. El agua cayó como lluvia, y Galta y Nezahal atravesaron a los gigantes restantes. ¿Dónde está ella? Whatley susurró, escaneando el horizonte de la ciudad. Había un anciano más para responder a la llamada de Whatley. La poeta guerrera se paseaba por la plataforma de observación, atreviéndose a mantener la esperanza en lo alto de su corazón. Los otros ancianos, Cetalpa, Nezahal, Tétzimoc y Galta, habían respondido a su llamada, saltando para proteger a Orazca. Faltaba un anciano, Sakama. ¿Estaba convertida? ¿Estaba muerta? Un clamor proveniente de la puerta de abajo llamó la atención de Whatley. Cetalpa y Etali, enredados en un feroz combate, se separaron por un momento. Cetalpa se elevó de nuevo al cielo, sus grandes alas golpeando el templo. Ella rugió, su sangre cayendo como lluvia mientras ascendía, recuperándose del terrible choque. Etali sangraba aceite oscuro, tambaleándose pero no herido de muerte, aferrándose a los escalones, un punto muerto. Whatley corrió descendiendo los 300 escalones hasta la puerta al límite de su equilibrio, resbalando cerca del fondo en la piedra resbaladiza por la lluvia, pero sin caer. ¡Inti! Ella gritó sobre el sonido de la batalla, desesperada. ¡Inti, ¿dónde estás? Aquí, poeta. Mabren respondió. Un Mabren resbaladizo en sangre y manchado de aceite cojeó hasta Whatley. Arrastrando a un Inti herido con él, llevó al hombre más grande unos pasos hacia atrás de la línea. Se agachó por debajo de su brazo y lo dejó en el suelo, suavemente. ¿Dónde se lastimó?, preguntó Whatley, deslizándose al lado de Inti. Su primo gimió con los ojos cerrados y revoloteando. Al igual que Mabren, estaba manchado de sangre, aceite y ceniza. Whatley revisó a Inti, limpiándose la sangre, la ceniza y el aceite de su rostro. Nada cortado, nada de eso era suyo.
Suavemente ella apoyó su cabeza hacia abajo. Nada que pudiera hacer por él ahora. ¡Watli! Un grito desde la línea. Temilo, llamándola. Tomó una lanza. Los vendajes envolvieron sus antebrazos. Él era, excepto por su voz, indistinguible de los otros soldados vivos en la línea. El Imperio del Sol o la Legión. Todos estaban cubiertos de ceniza y sudor, envueltos en vendas andrajosas, exhaustos. Watli cruzó el patio y se unió a Temilo y su compañía en la línea. Mavren lo siguió. ¡Mira!, gritó Temilo, señalando los escalones hacia Etali y las calles de Orazca más allá. Los pirexianos se están retirando, cayendo por los escalones. Una avalancha de metal y carne derrotada sin dirección ni liderazgo. Se arremolinaron alrededor de Etali, que estaba de espaldas a Watli y su compañía. Un aceite oscuro cayó de las heridas del anciano convertido. Su vela dorsal estaba desgarrada, destrozada por las garras de Cetalpa, las espinas agrietadas y rotas por el asalto del otro anciano. El calor residual emanaba de Etali con cada respiración. El hediondo olor a relámpagos y ozono irritante. Ácido, la gran tormenta acorralada por una máquina ajena, reducida a un arma descartable. Watli podía llorar. Una gran forma se movía abajo en las calles oscuras de Orazca. Una forma poderosa, tan grande que Watli al principio pensó que la tierra misma se estaba levantando, como si un terremoto estuviera moviendo una montaña. Las fuerzas pirexianas que corrían por el templo se estremecieron en respuesta. Las primeras filas se apresuraron a detenerse y cambiar de dirección, mientras que el medio y la retaguardia seguían adelante, sin ver el peligro que tenían enfrente. Sakama, el último y más grande de los ancianos, surgió de las sombras, sus 3 cabezas bramando un rugido tritonal. Las primeras filas del ejército pirexiano se desintegraron. El metal resplandeció tan brillante como la luz del día cuando el titánico sonido los inundó, subiendo por los flancos del templo alado como una ola rompiendo en la orilla. Watli pidió a su compañía que se lanzara al suelo. Lo hicieron, y un latido después la pared de calor que siguió al sonido del rugido atravesó la puerta. Watli se cubrió la cabeza con los brazos y gritó. Una reacción primaria al sonido abrumador, el calor abrasador, la sien temblando, el sonido del final y el plano negando el final. La ola pasó, y Watli vivió. Se puso de pie y ayudó a los lanceros a ambos lados de ella a ponerse de pie. Juntos miraron a través de la puerta para ver el resultado de la entrada del gran anciano. Sakama se dirigió a la primera terraza. La cabeza principal ignoró las fuerzas pirexianas que luchaban, mientras sus otras cabezas se partían y les bramaban. Ninguna de las fuerzas convertidas intentó atacar a Sakama. Solo esos monstruos de color blanco pálido de la fuerza de invasión principal intentaron derribarla, abriéndose paso entre sus camaradas que huían para arrojarse a los tobillos de Sakama. La gran anciana caminó a través de las fuerzas pirexianas sin cuidado, como si caminara a través de la hierba alta, mientras trepaba por el templo hacia el convertido Etali. Se agachó y se puso en cuclillas, mientras los relámpagos chisporroteaban y zumbaban sobre su vela rota. La cabeza principal de Sakama abrió la boca, unas fauces llenas de dientes en forma de daga del tamaño de un humano, e inhaló. ¡Abajo!, gritó Watli. Sakama rugió de nuevo, desatando otra ola de calor y sonido por el flanco del templo hacia Etali. La fachada dorada del templo al lado se derritió ante ella, revelando un abanico de piedra oscura debajo. Etali se tambaleó. El endoesqueleto de metal expuesto se sobrecalentó, se retorció, estalló y escupió cuando la fuerza de bramido de Sakama lo abofeteó. Cayó sobre una rodilla, preparándose con uno de sus brazos afilados para detener cualquier otra caída, y levantó el otro para defenderse. Sakama mordió el brazo de Etali con su cabeza principal y lo liberó con un solo y rápido movimiento. Etali luchó por ponerse de pie, pero las otras 2 cabezas de Sakama se lanzaron hacia adelante, inmovilizando al anciano convertido en el suelo. Por un momento Etali dejó de luchar. Sakama lo sujetó fuerte, inmovilizado, sometido. Su cabeza principal se acercó a la de Etali y olfateó, inhalando el olor de su primo convertido. Watli se preguntó qué intercambiaron los dos. ¿Fue conocimiento? Era una pregunta lastimera, furiosa. Sakama extendió su cabeza principal y mordió el cuello de Etali. Etali se estremeció, pero no rugió ni luchó. Cuando Sakama arrancó la cabeza de su cuerpo y luego la arrojó a la ciudad de abajo, el cuerpo de Etali pataleó, sufrió espasmos y luego se quedó inmóvil. Sakama se puso de pie, triunfante. El amanecer estalló detrás de ella. Sus 2 cabezas más pequeñas rugieron su victoria, el aliento humeante en el aire de la mañana. Los otros dinosaurios ancianos gritaron en respuesta, y se les unió un resonante coro de huestes de quetzalcamas, que abarcó toda la ciudad y le siguió.
Huatli se levantó, mientras las otras cabezas de Sakama gritaban su victoria. Su cabeza principal se giró para mirarla. Huatli levantó la mano para reconocer a la anciana. Sakama olfateó. Una palabra, un pensamiento, un sentimiento de gratitud ajeno a Huatli, pero familiar para ella. Hablar con un anciano era dirigirse a algo elemental. Hablar con Sakama era comprometerse con el alma del plano mismo. Y sin embargo, Huatli solo podía pensar en una cálida verdad, casi imposible de considerar. No le mentí. Sakama dio media vuelta y descendió del templo. La tierra tembló. La oscura cortina de humo, ceniza y furioso huracán rojo había sido rasgada y perforada. El sol se abría paso. Orasca dio la bienvenida al grupo de la mañana y la ciudad brilló como oro a través del aceite. Había llegado el alba. El día, aunque aún no han ganado, estaba aquí.